Bienvenidos y muchas gracias por haber querido compartir conmigo estos minutos en los que vamos a hablar del mundo megalítico. Permítame que me presente. Mi nombre es Carlos Manuel Lorenzo y, como ven, esta presentación es producto del trabajo de dos personas, mi hermano Álvaro Ángel Lorenzo y yo mismo. Ante todo, quiero evitar que haya ningún tipo de confusiones respecto al alcance y a la capacitación de nuestras personas, ¿no? No somos profesionales de la arqueología, ni profesionales de la historia antigua, ni de la prehistoria. Somos dos muy buenos aficionados a estos temas y, en particular, muy especializados en nuestro interés, muy focalizados en lo que es el mundo megalítico y lo que es también Tarteso. Aquí vamos a presentar cuáles son nuestras experiencias, tanto lo que hemos leído, lo que hemos investigado, como lo que hemos viajado por nosotros mismos, para conocer pues, todo lo que es este movimiento que representa el megalitismo, sobre todo en la costa occidental europea. ¿Qué es lo que pretendemos, pues? Pues no va a ser un curso estructurado, ni algo que pretenda ser exhaustivo, ni muy académico. Lo que intentamos es entretenerles e interesarles. Que todo lo que hay con respecto a este mundo pueda despertar en ustedes futuros deseos de profundizar. También vamos a aprovechar para tirar abajo algunos tópicos que están asentados en la mentalidad colectiva, en el subconsciente colectivo, lo que se llama la doxa. Son muchas veces temas que se han encasillado, incluso enquistado en la mente general, en el conocimiento popular, y que realmente no se corresponden con hechos reales. Bueno, también por si ustedes desean profundizar en este asunto y quieren consultar el blog que hemos desarrollado mi hermano y yo, que acumula los artículos que hemos escrito, pues más que nada era para intercambiar entre nosotros lo que íbamos conociendo, para compartirlo, para ponerlo en común. No tenía unas grandes pretensiones de divulgación, porque hay muchas más herramientas. Pero aquí van a tener todo lo que nosotros hemos podido ir desgranando y lo que hemos podido ir descubriendo. El blog, como pueden ver, se llama Megalitismo Atlántico, aquí está el nombre, y tiene un índice y está estructurado en dos grandes bloques. Uno es Tarteso, el otro, como ya hemos comentado, es el mundo del megalitismo atlántico, al que le hemos dedicado aproximadamente unos 41 artículos sobre este asunto, que intentan abarcar pues, todo lo que hemos ido aprendiendo por nuestra cuenta, y son pequeños resúmenes que incluyen nuestras opiniones. Tampoco es importante, tanto como cuando lean a un profesional, más aún cuando leen a un amateur, es importante ser críticos y ser conscientes de que mucho, y eso nos ha sorprendido en todo el tema de la prehistoria y de nuestro interés por la arqueología. Todo lo que hemos aprendido y hemos empezado a leer en los 80 y 90 se ha revisado en profundidad en el siglo XXI y ha cambiado radicalmente muchas de las conclusiones que se daban por hechas. Algunas de las más llamativas las vamos a comentar en esta presentación, no en los años 80, sino de lo que se llegó a pensar en los años 60. Bien, a esta fotografía le damos mucha importancia porque la hemos tomado nosotros mismos en uno de nuestros viajes a Irlanda y estamos muy contentos, muy orgullosos y muy satisfechos de ese viaje. Vimos uno de los monumentos megalíticos más emblemáticos. Tal vez Stonehenge u otros sean mucho más conocidos, pero Newgrange como tumba megalítica de corredor es una obra realmente colosal y reúne una serie de características que permiten explicar muchas cosas sobre lo que era el área cultural megalítica. Bueno, lo que es importante es explicar cuál es el origen del megalitismo. Sí, todos sabemos que megalitismo quiere decir grandes piedras, pero no todos los monumentos que se han realizado con grandes piedras se pueden amparar bajo este nombre o tienen cabida bajo este nombre. Tampoco es exacto que solo los monumentos realizados o solo las obras erigidas con grandes piedras
con grandes bloques de piedra, tengan cabida en esta definición, porque también se levantaron algunos de ellos con técnicas y con piedras de pequeño calibre que no permitirían hablar de grandes o de monumentos colosales. Los vamos a ver a lo largo de esta presentación. Lo que es más importante es que obedecen a una determinada estructura cultural, a una determinada forma de ver el mundo y de manifestarlo. Otro aspecto muy importante es ser conscientes de que no caben todos los espacios. Hay gente que se pone a hablar de megalitismo y puede acabar en las pirámides mayas o en Corea. No. Este movimiento se desarrolló sobre todo en la costa occidental europea, aunque tiene ramificaciones hacia el interior también, hacia el interior de Europa. Pero es que reúne una serie de características específicas y concretas que los hacen diferente, que hace pensar que compartían una serie de elementos ideológicos y técnicos. Entonces, nosotros lo identificamos o se identifica claramente con todo lo que ocurrió en la costa occidental europea, y no en cualquier época tampoco. Es un tiempo muy dilatado, pasó durante una época muy amplia, pero durante una época concreta. Y seguro que durante esa época tan amplia cambió de significado y habría que hacer un estudio de su evolución a lo largo del tiempo y ir interpretando cómo son los cambios culturales que han llevado al movimiento megalítico desde sus orígenes hasta el punto en el que se terminó. Bien, ese tiempo tan dilatado es durante el Neolítico. O sea, prácticamente encontramos los primeros monumentos megalíticos en Portugal en el 6000 a.C. y algunos llegan a reutilizarse y a introducirse hasta la Edad del Bronce. O sea, estaríamos hablando de que hubo uso de monumentos megalíticos, incluso se construyeron de forma marginal nuevos monumentos megalíticos, incluso hasta el 1800, 1700 a.C. Bueno, aquí he sacado una foto del dolmen de Guadalperal por la gracia y el interés que tiene el hecho de que aparece y desaparece en función del nivel de las aguas de este pantano. También quiero aprovechar para destacar un elemento en toda nuestra presentación. Somos conscientes de que es muy importante reconocer el trabajo de los demás. Entonces, siempre que hemos podido, hemos incluido las referencias de donde hemos extraído las imágenes, pero también el contenido. Hemos hablado de los libros que hemos consultado y hemos citado los trabajos que hemos consultado. Para nosotros eso es muy importante. Bueno, vamos a proceder a hablar de lo que es los elementos comunes que definen el complejo cultural megalítico. Hay dos grandes esferas, la funeraria y la no funeraria. Nosotros vamos a tratar aquí solo de la esfera funeraria. Pero para que ustedes tengan una introducción general, hemos reflejado aquí aquellos elementos que corresponden con el mundo no funerario, como pueden ser los menhires. Aquí tenemos el menhir de Saint-Dolent de 150 toneladas. Pueden imaginar la capacitación técnica y la habilidad y las capacidades de todo tipo que tuvieron que desarrollar las personas que construyeron o que erigieron este monumento megalítico. Se tiende a pensar que estamos hablando de civilizaciones excesivamente simples, pero hace poco ha salido un artículo que no he podido incluir en esta presentación sobre el reconocimiento de la capacidad técnica de los constructores de Menga, del dolmen de Menga. Lo veremos con detalle, no voy a entrar ahora aquí en esta presentación, pero cada vez se reconoce más que no se trataba de una sociedad simple con elementos técnicos muy primarios, sino que fueron aquilatando una serie de conocimientos que les permitieron erigir verdaderos monumentos colosales. Bien, menhires sería el primer ejemplo de lo que es el mundo no funerario. Los alineamientos, el más paradigmático es Karnak, donde podemos ver cientos de metros o hasta kilómetros de menhires de pequeño tamaño ubicados formando líneas
que se extienden hasta el horizonte. Y luego están los cromlechs. El más conocido es Stonehenge, y que en general son anillos de trilitos. Trilitos son esas tres piedras, dos verticales y una horizontal apoyada sobre ellos. Son anillos de trilitos concéntricos que tienen una orientación astronómica. La orientación astronómica es casi una constante en todo el mundo megalítico, pero no es el único elemento que hay que tener en cuenta. Los monumentos megalíticos, y sobre eso también han aparecido artículos recientemente que no hemos podido incluir en la presentación, los monumentos megalíticos tienen una imbricación en el paisaje. Desde dos puntos de vista, tanto como hito paisajístico, elemento que se pone para ser observado desde fuera, como con vinculaciones probablemente ideológicas, mágicas. Bueno, al final la magia es parte de la ideología de una sociedad y parte de su estructura, de su superestructura ideológica, de lo que explica cómo se ven a sí mismos y justifica su existencia actual en el modo en el que existen. Bien, pues también está vinculado a partes del paisaje que son importantes, que de alguna manera en la mentalidad de los constructores de los megalitos tenían un significado y explicaban su sociedad tal y como era. No podemos saber nada de qué es lo que pasaba por su cabeza porque no eran una sociedad que utilizaba la escritura y por tanto no nos han dejado la explicación de cómo se veían a sí mismos. Podemos hacer interpretaciones. Pero bueno, esas interpretaciones son las que les he comentado que han cambiado a lo largo del tiempo de forma radical. En el mundo funerario encontramos tres tipos de construcciones, desde las más simples a las más complejas. Voy a empezar por las whetstones. Lo más simple, hemos elegido este tipo de monumento funerario que nos hemos encontrado en Irlanda, que es una forma de construir que tuvo una gran perduración en el tiempo. Y de hecho, de alguna manera, este tipo de construcción simple es de lo primero que aparece y de lo último que desaparece, ¿no? En concreto, son enterramientos individuales. Siempre se ha hablado del movimiento megalítico, el movimiento cultural megalítico y en particular sus construcciones funerarias como tumbas colectivas. Y sin dejar de ser cierto, quiero decir, también hay que matizarlo. No todos los monumentos megalíticos tienen todos sus enterramientos de la misma manera ni con el mismo grado de importancia. Bueno, aquí en estos casos, estas cistas megalíticas suelen tener enterramientos individuales o duales. El siguiente, me voy al otro extremo, que es el dolmen de Menga. El siguiente es un tipo de construcción de galería cubierta, que incluso a veces tienen una cámara poligonal o circular, en el cual pues hay grandes ortostatos, que son las piedras verticales, que sujetan a otros normalmente mucho mayores, que se llaman cobijas, que son lo que crea esta especie de cueva artificial de piedra. Es importante ser consciente que no todas las galerías cubiertas son iguales, no todas requirieron la misma cantidad de esfuerzo ni de capacitación técnica ni de población implicada en su desarrollo y en su erección, pero Menga es un caso paradigmático. Es tremendo, es inmenso. Estar dentro da una medida de la grandeza que se pudo llegar en este tipo de construcciones. Nos da una idea que la última cobija, la del fondo, pesa aproximadamente, es una estimación porque nadie la ha pesado obviamente, unas 180 toneladas. Es tremendo. Luego, al final de la presentación, me entretengo un poco en dar un orden de magnitud de qué puede significar esas 180 toneladas. Y finalmente, el tercero que vamos a destacar así son los toloi. Toloi es el plural de tolos. Se les puso este nombre por su similitud con unas construcciones micénicas de la Edad del Bronce,
que por aproximación de hiladas construían sobre la cámara una falsa cúpula. Es muy interesante ser consciente que los egipcios y ni los griegos construían cúpulas, trabajaban sobre todo con cielo raso, o sea, una cobertura plana. Pero sobre todo hacia el final de este mundo megalítico, se empezaron a construir una serie de sepulcros donde, excavando unas zanjas y unas cámaras circulares y apoyadas sobre la tierra, se erigían una serie de anillos concéntricos que iban reduciéndose cada vez más, yendo hacia el centro, y al final, para dar compacidad a toda la obra, se colocaba una piedra de gran tamaño que por la presión las mantenía todas estas piedras en su sitio. En este caso hemos escogido un dolmen extremeño, un tolós extremeño. Aquí las cobijas en realidad no están haciendo ningún tipo de trabajo de soporte del peso, de soporte de la bóveda que hay superior, que nace apoyada en el suelo, en las zanjas que habían hecho, aunque sí que hay algunas cobijas mayores aquí, pero como ven se apoyan en la tierra y ahí se van apreciando cómo van construyendo una tras otra las hiladas cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca, hasta una final en la que apoyaron una piedra de gran tamaño. Otra cosa importante es que siempre hay huellas de que todas estas construcciones megalíticas, incluso las que aparecen descubiertas, tuvieron encima un montículo. Ese montículo puede ser de tierra, como son la mayoría de la península ibérica, o pueden ser de piedras de pequeño tamaño que se llaman cairn en Irlanda y que también veremos algunos ejemplos. Bueno, es interesante ver este mapa porque nos ofrece una imagen muy clara de uno de los aspectos que hemos comentado. Como se puede ver, el megalitismo como fenómeno afectó sobre todo a la costa occidental europea, a la costa atlántica europea, desde el sur de Escandinavia hasta también el norte de Marruecos. Aquí hay otros dos zonas geográficas marcadas en otro color, porque si bien sí es cierto que tuvieron movimientos de grandes construcciones durante el Bronce, no encajan para nada dentro del paradigma de lo que estamos analizando. Esto es una buena imagen de a qué nos estamos refiriendo geográficamente. Vamos a hablar de tres zonas. Lo que ocurrió en el sur de Escandinavia y el norte de, Dinamarca y el norte de Polonia, de lo que sucedió en Irlanda y de lo que ocurrió en la península ibérica, especialmente de la zona andaluza, tanto de Andalucía occidental como de Andalucía oriental. Vamos a continuar dando unas breves pinceladas sobre lo que fue la evolución del mundo megalítico en el área más al norte, el norte de Europa. Comentaremos sobre todo dos subzonas. Básicamente, cómo transcurrió en el área de Suecia y Dinamarca y cómo transcurrió también en el área de Polonia. Daremos algún dato sobre el área de Polonia. Es importante establecer un poco el marco general de cómo evolucionó el poblamiento humano en el norte de Europa y en el centro de Europa. Hay que tener en cuenta que hace 10.000 años, un poco más, 11.000 quizá, estaba el máximo glacial del Drías reciente. Eso quiere decir que toda esta zona estaba cubierta de hielo y por tanto no podía haber ningún poblamiento humano. Estos hielos llegaban muy al sur, prácticamente cubrían las islas británicas por completo y, por supuesto, gran parte del centro de Europa. El deshielo comienza, pues eso, hace unos 10.000 años, 11.000 años, y a partir de ahí este proceso es muy rápido, pero obviamente según se van quedando habitables las zonas que antes estaban cubiertas por los hielos, van recibiendo la expansión de las poblaciones humanas de las áreas de alrededor.
Genéticamente parece que puede haber varios orígenes. Uno es pues desde el Cáucaso y el norte de los Balcanes y toda esa zona. Y otra posible línea de expansión poblacional viene desde la península ibérica, Francia, hacia las Islas Británicas y demás. Posteriormente, una vez que estas poblaciones se empiezan a expandir y se aposentan, se producen las olas de neolitización del levante mediterráneo. O sea, lo que ahora es Anatolia, sobre todo lo que ahora es Anatolia, según se ha podido analizar genéticamente, pero también pues desde Oriente Próximo. Y desde ahí se producen dos olas neolitizadoras. Una que viene a través de la tierra, y una neolitización marítima. La neolitización marítima fue más rápida porque no tuvo que convivir con este proceso de deshielo y llegó hasta la península ibérica, pues probablemente a finales del séptimo milenio antes de nuestra era, principios del sexto milenio antes de nuestra era. Ya empiezan a documentarse la presencia de esos agricultores y pastores que nos traen estas nuevas tecnologías de producción de alimentos. Sin embargo, al norte, a Escandinavia, llegan mucho más tarde. Llegan a la altura de principios del cuarto milenio, 3900, 3800. La cultura de los vasos de embudo se divide en dos grandes fases, neolítico temprano y neolítico medio y reciente. El neolítico temprano, como vemos, se subdivide en otras dos fases, 1 y 2, empieza en el 3900 antes de nuestra era y viene a terminar pues, a la altura del 3300. La fase 1 en el 3900, la fase 2 3500, 3300. El neolítico medio se divide en 6 fases, porque la fase 1 se divide en 2, 1A y 1B. La fase 2, la 3 y 4, que son coetáneas, son simultáneas, y la fase 5. Y finalmente está la cultura de los vasos de embudo reciente. En la primera fase, la cultura de vasos de embudo A, nos encontramos con unas cerámicas, bueno, lo de los vasos de embudo es bastante obvio ahora viendo estas cerámicas, nos encontramos con unas cerámicas de fondo plano en general, sin decoración, cocidas sin decoración, lisas. Hay botellas, hay vasos, hay jarras, pero vemos que no hay rastros de decoración en ellas. Algunas veces hay impresiones en el cuello. Impresiones es marcas hechas por medio de la presión de algún objeto. Bien, también se han encontrado hachas de sílex y bueno, esto es muy interesante porque normalmente en la cabeza de todos nosotros cuando estudiábamos nos pasaban de la fase paleolítica con las armas y las herramientas de sílex y en la fase neolítica de la piedra pulimentada. El sílex convivió con la piedra pulimentada, con las piedras duras pulimentadas, porque ofrecía determinados aspectos que seguían siendo muy prácticos, que es que cuando el sílex se fractura ofrece filos con mucha capacidad de corte. Entonces, eso no te ofrece la piedra dura pulimentada. Entonces, durante estas fases convivieron las herramientas de los dos tipos hasta que finalmente el metal pudo sustituir a ambos tipos de herramientas. Las tumbas no pueden considerarse propiamente megalíticas porque son túmulos largos en los cuales hay una serie de fosas y son túmulos de tierra rodeados muchas veces por postes de madera. Entonces, realmente aquí no se ve el concepto del megalitismo. La siguiente fase, la cultura del TRBKC o la cultura del Neolítico Reciente II, entre el 3500 y el 3300, experimenta un cambio radical en varios aspectos. En concreto, como vemos, la cerámica nos ofrece muchas más formas de fondo globular, de fondo semiesférico o curvo. Y además aparecen ya decoradas. Podemos identificar también asas
que indican que de alguna manera se aprovecharon estos añadidos para suspender este tipo de objetos sobre una hoguera. Y de ahí que el fondo no tenga que ser plano porque no se apoyaban en tierra. Probablemente se utilizaban para cocinar este tipo de calderos, pero en algunos de ellos tenemos una decoración extremadamente cuidada. En general, por ejemplo, en este caso es una decoración parecida al boquique, de puntos y rayas y que cubre por completo el recipiente. Las casas eran diferentes a las que vamos a encontrar en otros lugares del mundo atlántico. En el mundo atlántico vamos a encontrar muchas viviendas de tipo circular o oval y también algunas rectangulares. Estas tenían planta rectangular, pero eran de unos rectángulos muy largos, ¿no? Con una de las dimensiones de aproximadamente hasta 85 metros y la otra el ancho de 6,5, más o menos. El espacio interno estaba subdividido y nos da idea de que probablemente ocupaban también ganados durante las fases más crudas del invierno, pero probablemente también familias extendidas, incluso grupos tribales. Finalmente, aparecen los primeros dólmenes, con una cámara fabricada por grandes ortostatos y una cobija de buen tamaño, rodeada por un círculo de piedras cuya función era delimitar el espacio y también mantener el túmulo de tierra que recubría el monumento, que como vemos, pues por culpa de inclemencias meteorológicas, poco a poco se va degradando y acaba desapareciendo en muchos casos. Es muy interesante comentar que el ámbar fue un elemento de prestigio en esta cultura, en las culturas nórdicas, porque se produce ahí de forma natural y lo trabajaron mucho, tanto con motivos abstractos como con representaciones concretas de objetos que podremos reconocer más adelante. Sin embargo, una curiosidad que he querido destacar es la presencia de objetos de cobre fundido. Curiosamente, el cobre no se produjo, no se fabricó, no se fundió en esta zona de Europa. Realmente esto es producto del comercio, lo cual quiere decir que ya tenían contactos con culturas metalúrgicas que fueron apareciendo tanto en el área centroeuropea, en el área que actualmente se corresponde con Hungría, República Checa, Eslovaquia, las culturas de Vinça, Plotnik, Vinça-Tordos, o bien con el Mediterráneo o con el área atlántica, en particular con la península ibérica, donde, como veremos, en esta misma época sí se produjo, sí se fundía el cobre. A partir del TRBK reciente, después del 3300-2900, se produce un cambio en el paradigma, un cambio cualitativo. Empiezan a construirse las primeras tumbas de corredor, que al final de este periodo terminaban en cámaras de varios tipos. La cerámica adquiere varias formas distintas, con muchas decoraciones de lo más variada, y yo quiero destacar este recipiente de aquí, tipo bunso, que tiene mucho interés por determinados paralelismos de los cuales hablaremos a continuación. He comentado que vamos a incluir aquí algunos aspectos del área este, que es Polonia, y en concreto este trabajo realizado sobre un recinto de fosos. Es un recinto que rodea a una serie de estructuras de tipo rectangular o oval, construidas en madera, pero que los rodea con varias líneas de fosos y de terraplenes. En concreto, aquí hay 6 líneas de fosos. Finalmente, pues correspondiendo con esta fase, mostrar un ejemplo de una cámara, de un corredor, de un sepulcro megalítico. Como vemos, rellenaban las zonas de las grietas entre los ortostatos con piedras de menor calibre, de menor tamaño. Al final de este periodo, como ya hemos comentado, había cámaras. Y también comentar, bueno, pues empezaron a aparecer este tipo de hachas de doble filo con una perforación para enmangar, realizadas sobre piedras duras o pulimentadas. También continuó la industria del sílex con aquellas
hachas largas que vimos, como hemos comentado, por la utilidad de los filos que se producen al quebrar el sílex. Y otro ejemplo que hemos querido destacar de ajuares de ámbar, donde vemos que las hachas de doble filo aparecen representadas, lo cual nos sugiere que había un elemento identitario, un elemento ideológico, una representación que tenía un significado, ¿no? Los grandes sepulcros megalíticos encontrados en este periodo tenían numerosos cuerpos inhumados, hombres, mujeres, niños. Algunos de ellos habían sufrido mutilaciones, heridas o incluso una muerte violenta. Entre los ajuares que se encontraron había armas y otro tipo de aspectos, otro tipo de elementos. Lo que es interesante es ver que se usaron durante mucho tiempo después de haber sido construidos, o bien como inhumaciones secundarias, porque los cadáveres se exponían al exterior hasta que quedaban completamente descarnados y posteriormente lo que se introducían eran los huesos, o bien porque después de haberlos depositado en el interior procedían a introducir otros y apartaban los que habían sido inhumados allí previamente y los arrinconaban amontonándolos. Como he comentado, quería hablar un poco de los paralelismos que encuentro yo entre los vasos tipo Bunso y, por ejemplo, nuestro cuenco tipo Los Millares. Obviamente no es en las formas, aunque hay algún caso que se parece, sino en este elemento simbólico que se introduce en la decoración. Estos círculos con las cejas o con esta decoración y esta otra línea vertical, que podemos apreciar aquí también, en nuestro cuenco tipo Los Millares. Si esto solo se hubiera producido en este caso, podríamos hablar de una casualidad, pero en realidad lo vamos a encontrar muy a menudo en distintos lugares de este área megalítica, lo cual nos hace pensar que era un elemento ideológico compartido por todo el mundo megalítico. De la misma manera que las iglesias de España y de Polonia no se parecen y las sociedades de España y Polonia no se parecen, pero sí que mantienen elementos ideológicos comunes como puede ser un crucifijo. Bueno, esto es lo que me sugiere a mí, no es algo probado, es una conjetura y aquí se la dejo para que ustedes la consideren. ¿Cuál fue el final del mundo megalítico en Escandinavia? Pues coincide con la expansión de una cultura distinta, que se llamó la cultura de las impresiones de cuerdas o de las hachas de combate o de las hachas naviformes. Yo quiero destacar una cosa. La sustitución de una cultura por otra no necesariamente quiere decir la sustitución de una población por otra, y menos la sustitución violenta. Este cambio cultural se produce, es evidente, y podría significar o no que ha habido una sustitución también poblacional, pero no debemos sacar esa conclusión de forma automática. Este periodo de las impresiones de cuerda y las hachas de combate es un periodo en que cambia el ritual de enterramiento, lo cual ya es un indicio de que hay un cambio radical en esa forma de ver el mundo, ¿no? Y ya se entierran en cistas de piedra bajo túmulos de tierra, pero las inhumaciones son individuales, ¿no? Vamos a continuar la presentación hablando de lo que supuso el movimiento megalítico o el mundo megalítico en la isla de Irlanda. Aquí tienen un mapa de la distribución de los distintos tipos de monumentos en lo que es la República de Irlanda, y han dejado fuera, no han incluido en este diseño todo lo que hayan sido los monumentos megalíticos en el Ulster, que corresponde a otro país, a Gran Bretaña. Bien, como se puede apreciar, hay una gran cantidad, una gran concentración de monumentos en la costa oeste de la isla. Algunos también relevantes en la costa este, y una particularidad en esta franja central, que es que ahí se concentran todos los grandes monumentos, los grandes cementerios
de la época, digamos, de la época dorada del megalitismo en Irlanda. Son las grandes galerías, los grandes corredores cubiertos que están en 4 cementerios. En el río Boyne, donde están North Dowth y Newgrange, Carrowkill, Loughcrew y Carrowmore. En cuanto a las dataciones, vemos que empiezan en el 4000 en este diagrama. Nosotros hemos puesto aquí la fecha de 5400 porque estamos incluyendo una que los expertos cuestionan, que nos la ha aportado el cementerio de Carrowmore, el cementerio antiguo de Carrowmore. Tal y como está este gráfico, vemos que empiezan las grandes tumbas de corredor, aparecen ya en el 4000 y se presentan casi en su forma más completa. Se prolonga su construcción hasta el 2800, son las últimas que desaparecen y lo hacen de forma abrupta, aunque se siguen utilizando, pero dejan de construirse. Después hay otras modalidades que son las Court Tombs y las Portal Tombs. Normalmente su concentración está en lugares levemente diferentes, sobre todo las Court Tombs más hacia el norte. Y luego las últimas manifestaciones megalíticas que resisten y que se siguen construyendo hasta prácticamente la Edad del Bronce son unas cistas de piedra de pequeño tamaño cubiertas por un montículo llamadas Wedge Tombs que veremos a continuación. Bien, vamos a hablar de esos tipos que hemos mencionado brevemente. Las Portal Tombs constan de una serie de ortostatos verticales que soportan una cobija horizontal o casi horizontal, en realidad inclinada en forma de cuña que acaba cerrando el monumento. Suelen estar cubiertos por un túmulo de tierra que a su vez está mantenido por un anillo de piedras, de grandes piedras, alrededor llamadas curbstone. La mayor parte de los anillos de los montículos han desaparecido como consecuencia de las inclemencias del tiempo, las inclemencias meteorológicas, la lluvia, viento y demás. Las Passage Graves, y perdonen mi pésima pronunciación en inglés, son los grandes monumentos funerarios de Irlanda. Son galerías cubiertas. En general, estos montículos se han aprovechado para abrir varias galerías. Este en concreto es Newgrange, que es paradigmático, es precioso, es algo que hay que visitar. Es un enorme túmulo de tierra cubriendo una galería principal que está orientada hacia el solsticio de verano. Y en verano entra un rayo por una abertura que tiene y recorre todo el corredor. No se han encontrado coberturas tipo tolos en Irlanda, como las que hemos visto cuando hemos descrito las diferentes tipologías de monumentos. Sin embargo, esta de Newgrange merece que la analicemos un poco con cuidado y que, bueno, yo les comentaré mi opinión particular. Finalmente decir que el túmulo unas veces era de tierra, este túmulo que cubría la galería a veces era de tierra y otras veces eran de piedras de pequeñas dimensiones. En ese caso, en vez de un túmulo, se le conoce con el nombre de cairn. Estas son las Court Tombs. Es muy interesante ver que incluyen dentro del propio monumento un enorme patio donde probablemente se llevaban a cabo rituales. En la cámara se han hallado pocos depósitos de huesos simbólicos y de huesos humanos quemados, cremación. Una cosa interesante es que en Irlanda se da mucho el ritual de cremación, mientras que, como veremos, en España encontramos prácticamente solo rituales de inhumación. O sea, no encontramos las cenizas, sino los huesos. También hemos visto en el mundo escandinavo que eran rituales de inhumación. Aquí hay muchos menos rituales de inhumación y muy a menudo aparecen rituales de cremación. Esto es interesante que lo retengan porque lo comentaremos cuando hablemos de qué consideramos que es el mundo megalítico. Como ven también, este tipo de túmulos se han aprovechado varias veces para abrir
otras galerías auxiliares. Sus precedentes podrían ser cámaras de madera. En todos los monumentos megalíticos, con referencia a este atrio, a este patio, a esta entrada, todos los monumentos megalíticos tienen una antecámara, más que una antecámara, perdón, un atrio en el que se celebraban rituales, lo cual quiere decir que se encajaban dentro del mundo simbólico de esas culturas que las habían construido. Aquí la diferencia es que está cubierto. También lo veremos en Menga y en otras en España que abrían un atrio hacia afuera, de manera que probablemente el ritual tenía lugar a la intemperie. Aquí lo han cubierto, o lo han separado, lo que hace pensar que es posible que hubiera varios niveles de iniciación para ocupar unos u otros espacios. Y finalmente hablar de las wedge tombs. Se parecen mucho a los monumentos de las primeras épocas, en realidad están ya más elaborados, son menos toscos, ya lo verán cuando veamos el el cementerio megalítico antiguo de Carromor. Y estas aguantaron durante mucho tiempo, incluso prácticamente hasta la Edad del Bronce. Esto es una constante en el mundo megalítico. Vemos que después del colapso de su momento más esplendoroso, sin embargo, siguen practicándose en determinados lugares enterramientos menos espectaculares, pero que siguen conservando el ritual. Otra cosa también importante es que hemos visto en el flujograma, en el calendario de la imagen anterior, la transparencia de la primera de Irlanda, es que han coexistido distintos tipos de monumentos megalíticos. O sea, no es algo, no es una evolución lineal de unos que sustituyen a otros. Entonces, es muy difícil establecer un paradigma, un esquema de la sociedad megalítica único. De hecho, muchos de los investigadores, muchos de los profesionales no se ponen de acuerdo sobre cómo está organizada la sociedad megalítica. Y es porque cada uno de ellos muchas veces está viendo una serie de monumentos de su entorno, o de su entorno próximo, o de un determinado estilo. Y esos convivieron en el tiempo. O sea, podemos encontrar sociedades muy simples que construyeron monumentos de muy pequeña talla y que probablemente no requerían de una gran organización, y al otro lado Newgrange, y encontrarlos a la vez a muy pocos kilómetros de distancia, o bien separados en el tiempo, como este caso. Entonces, la sociedad megalítica, algo que tuvo pues casi 4.000, 3.000 y pico años de existencia, como ya veremos en la península ibérica, es impresionante su longevidad, o sea, mucho más que la era cristiana, por ejemplo. Las sociedades megalíticas no son un ente inmóvil, evolucionaron de distinta manera en los distintos sitios, tuvieron orígenes probablemente hasta distintos y fueron elementos culturales que fueron absorbiendo de unos lugares a otros, y no se puede hablar de un paradigma único. Nos vamos a encontrar desde sociedades muy simples probablemente, y que el análisis de sus monumentos funerarios nos arroje una organización social muy poco estratificada, muy igualitaria, hasta sociedades muy complejas, y lo vamos a ver. Por lo tanto, en 3.400 años no podemos venir con un dibujito en un libro de texto, es decir, la sociedad megalítica era así. No, fue muchísimas cosas, tanto en el tiempo como en el espacio. No les quiero aburrir, me he adelantado. Bueno, vamos a empezar por uno de los cementerios más emblemáticos que he comentado, que es el cementerio de Carromor. Este lo hemos visitado mi hermano y yo, y es muy interesante, ofrece muchos elementos que hay que tener en cuenta. En realidad son dos cementerios. Uno en esta zona de aquí, que es el cementerio antiguo, no sé si la tumba 13 debería estar incluida también, y otro en esta zona de aquí, que es el cementerio nuevo. Las dataciones que han arrojado ambos son distintas. En el cementerio antiguo lo datan alrededor, utilizando la tumba número 4 y la tumba número 7, lo datan alrededor del 4100-4200. Y en cambio el cementerio moderno, que es este de aquí,
está datado en el 3000 aproximadamente, ya acercándose hacia el final, mucho más hacia el momento de esplendor de la construcción de los monumentos megalíticos. Y un ejemplo de ese momento de esplendor es Listohil. Esta tumba la veremos con un poco de detalle. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que todas estas tumbas del cementerio nuevo estaban orientadas hacia Listohil. O sea, aquí sí hay una definición del espacio que hace diferencias evidentes entre el ocupante, que además era una inhumación, el ocupante de esta tumba 51, Listohil, de esta tumba 51 de aquí, y los ocupantes de las demás, que además mayoritariamente, creo que casi con exclusividad, fueron enterramientos de cenizas. O sea, el ritual fue de incineración y luego se introdujeron en estos monumentos megalíticos las cenizas. Eso nos hace pensar que esta población no trataba por igual a sus vivos, y eso se refleja en que no tratase por igual a sus muertos. Voy a aprovechar aquí para dar otra pincelada más sobre mi opinión sobre este asunto. Las tumbas, en realidad, los grandes monumentos funerarios no son un capricho de un señor que se muere y dice, ahora voy a ponerme ahí y tal y cual. Tienen un impacto en la ideología de la sociedad, o sea, están mandando un mensaje. También favorecen a los vivos. Toda sociedad tiene una estructura económica con la cual consigue, y que en este caso para producir grandes monumentos megalíticos tiene que ser una estructura económica que produzca muchos excedentes, que permita liberar a una parte de la población, a un número importante de personas, que se dedique a construir durante un número importante de años una tumba monumental. Eso quiere decir que cualquier sociedad no es capaz de construir una tumba monumental. Tiene que ser capaz de liberar durante mucho tiempo a una parte de su población. Y no solo eso, también tiene que liberar durante muchos años de ensayo y error a aquellos que han adquirido los conocimientos técnicos necesarios para construir esa tumba. Uno no es capaz de mantener en perfecto equilibrio sujetas en la tierra losas de incluso de cientos de toneladas, como veremos, si no ha habido antes todo un proceso de aprendizaje de cómo ocurre esto. Por eso nos extraña que en Irlanda las primeras dataciones de sepulcros megalíticos coincidan con las Passage Tombs. Alguien ha tenido que aprender a hacer eso y ha debido hacer muchos intentos. Vamos a ver si esto nos contesta a esa pregunta. Bien, otro dato que quiero recordar, no sé si se acuerdan cuando vimos Escandinavia que había unos recintos rodeados de varios anillos de fosos. Pues aquí hemos encontrado un Causeway Enclosures que es algo más o menos parecido a ese concepto. También lo vamos a comentar, porque es que, como veremos, el mundo megalítico en los distintos sitios en los que vamos a ir viendo tiene elementos comunes y elementos muy diferentes. Este pertenecería a los elementos comunes. El rito de incineración en Irlanda pertenece a los elementos diferentes. Bueno, continuamos con Irlanda. El cementerio antiguo consta principalmente de una serie de tumbas de muy pequeña envergadura, con muy pocos ajuares o nada prácticamente, sin encontrarse nada que sea digno de mención. Un aspecto interesante que también haremos hincapié en otras transparencias es, hemos hablado ya de que las tumbas megalíticas tenían una orientación astronómica. Esto es casi una constante. El equinoccio, el solsticio de verano, el solsticio de invierno, la estrella de Sirio. Bueno, hay muchas orientaciones astronómicas. El hecho de que todas no sean lo mismo quiere decir que hay muchos matices ideológicos. O sea, probablemente las creencias, la estructura social, el cómo la justificaban en cada uno de estos sitios no fuera exactamente igual. Tuvieran diferencias relevantes. Sin embargo, el sepulcro megalítico se usaba como una forma de acentuar esa particularidad y de reforzar esas creencias. Pero también estaban orientados de otra manera, estaban orientados hacia el paisaje.
Aquí tenemos la tumba número 7, en el 4200 a.C. Espectacular el que se haya orientado hacia la enorme mole del Knocknarea. Irlanda no es una isla llena de montañas por todas partes, pero sí que las aprovechan bien. Entonces, esta tumba número 7 tiene a su espalda la inmensa mole del Knocknarea. Y no es casual. No es casual. Y veremos que esto se hace también en España y en otros lugares. Las tumbas megalíticas tenían dos elementos importantes en el paisaje. Una era imbricarse en él, o sea, ser parte del paisaje, siendo una eminencia más del paisaje, como diciéndole al mundo, sobre todo al mundo exterior, a esa comunidad, oye, aquí estamos. Y otra parte también era orientarse hacia el paisaje, probablemente soportando algún concepto ideológico, como son las religiones, la historia, que se contaran pues, de forma oral de unos a otros, lo que justifica la existencia de una sociedad. Porque, por hacer un inciso rápido, en Egipto ha habido una sociedad que no era igualitaria, que había claras diferencias de estatus social y de acceso a la riqueza, aunque había mucha riqueza, porque las dos crecidas del Nilo proporcionaban tanto grano que lo exportaban a Roma durante la época ya del Imperio Romano. Pero quiero decir, había riqueza, había una capacidad de alimentar a mucha población para hacer grandes obras civiles, pero las obras civiles se hacían por algo. Se hacían en algunos sitios para mandar un mensaje hacia adentro y otro hacia afuera. El mensaje hacia afuera lo sugirió un libro que leí hace muchos años de una persona, probablemente sus tesis ya estén superadas y no estén de moda en la actual arqueología, pero él venía a decir que las pirámides se habían construido en Giza porque era un punto justo muy próximo al delta que había sido recientemente conquistado por el Alto Nilo. O sea, los primeros faraones unifican los dos grandes reinos, digamos, el del Alto y el Bajo Nilo. El Bajo Nilo es el delta y los del delta perdieron. Y era bueno decirles, recordarles quién había ganado y por qué. Bueno, puede ser verdad o no, ustedes acojan esa idea y ténganla ahí de reserva para analizar cosas que les pueden ser útiles. El segundo aspecto es que también mandaba un mensaje hacia el interior de la sociedad. O sea, ¿qué le contaban los templos como Medinet Abú al pueblo egipcio? Pues le sacaban a Ramsés III, gigantesco, con un montón de enanos alrededor, que eran sus huestes, tirando flechas a un enemigo al que sin duda siempre derrotaba y luego lo decapitaba y da igual. Mensaje: el faraón mantiene el orden. La figura del orden en Egipto, Maat, era fundamental. Y además te libera de tus enemigos. O sea, no te rebeles, no te enfades porque él tenga acceso a mucha más riqueza y sea mucho. Tú tienes bastante con lo que tienes porque el Nilo produce mucho. Y no te enfades con el faraón porque sin él no habría orden y los enemigos nos invadirían. De hecho, el primer periodo intermedio nace como probablemente una revuelta social. Y se ha encontrado un documento, un papiro, que habla de las lamentaciones del sabio Ipur o Ipuer, que dice, desde luego, esto es un desorden, esto es un jaleo, aquí no hay nadie que imponga la autoridad. Ellos valoraban mucho eso y lo habían individualizado en la figura del faraón. ¿Cómo hacían, además, que no te enfadaras y no te quisieras rebelar contra el faraón diciéndote, pero bueno, ¿cómo vas a ser tú igual al faraón si el faraón es Horus en la tierra? Es un dios, no te das cuenta que no puede ser. Y con eso mantenían una estabilidad social que no hubiera sido posible si no hubiera sido el Nilo una tierra tan feraz que producía suficiente para que todo el mundo cubriera sus necesidades. De aquella época no tenían videoconsolas ni televisión, pero bueno, lo de comer y eso, más que suficiente. Con un trabajo razonable además. Bueno, y esta que no he comentado suficientemente es la tumba número 3. La tumba número 3 proporciona una datación del 5400 a.C. O sea, parece que pudieron empezar haciendo cosas de estas.
y luego irse complicando hasta unas tumbas de cámara más grandes con su anillo de curbstones y su montículo de tierra que debía tener. Los expertos no les gusta, es lo que ha salido de la prueba del carbono 14 con las cenizas, pero claro, a veces puede haber contaminación, puede haber elementos que te den una cosa absurda y necesitarían que otras dataciones confirmaran esto para tomársela en serio. La están cuestionando. También nos habla de una complicación de la sociedad, de una mayor complejidad. Esto, si de verdad fuera en el 5400, estaríamos hablando del epipaleolítico en Irlanda. No estaríamos hablando todavía del neolítico. ¿Se acuerdan que hemos comentado que cuanto más al norte, más tarde llegó el neolítico y cuanto más al oeste, también? Pues estaríamos hablando todavía de cazadores-recolectores, que hacían estas pequeñas amontonamientos de piedra para significar que allí habían enterrado a un jefe con una cierta singularidad y ponían sus cenizas, que era mucho más simple que cavar algo y prepararlo para un cuerpo completo. Esto nos complica un poco el análisis sobre el origen. Si esto fuera verdad, si esto se confirmase, nos complica el análisis sobre el origen de los monumentos megalíticos, porque en España hay monumentos, en España no, en la península ibérica, en Portugal, hay monumentos más antiguos que este, que dan dataciones superiores a más elevadas del 5400 a.C., más antiguas, pero ya era neolítico. En cambio, aquí estaríamos hablando de que puede que los cazadores-recolectores tuvieran ese tipo de costumbre. Y cuando llegó el neolítico, pues esa capacidad de acumular riquezas fue complicando progresivamente los monumentos. ¿Hasta dónde? Bueno, vamos a seguir. Aquí tenemos Listohil. Esta es nuestra tumba número 51. Vamos a empezar por hablar de las diferentes tumbas que rodean Listohil. Pues en general son tumbas de cámara con pequeños corredores, suelen tener cenizas en su interior, creo que todas, no lo puedo asegurar porque no lo recuerdo bien. Y bueno, el tamaño varía. Hay algunas que son de muy pequeño tamaño, casi como las del cementerio antiguo, otras son más monumentales, como esta tumba número 13, que una vez más nos demuestra que el paisaje era importante, porque se sale bastante del cementerio para orientarse hacia el cairn de la reina Maeva, otra gran tumba megalítica parecida a esta. Esto es un cairn, un montículo de piedras. La tumba número 27 da una de las dataciones más antiguas, en el 3900 a.C., y aquí está Listohil, con una cosa que nos plantea a mí me plantea una duda. Yo no sé, los expertos igual han explicado, pero si todas las tumbas pequeñas estaban orientadas a Listohil, ¿cómo fue posible que Listohil fuera posterior? Podríamos especular sobre la posibilidad de que Listohil se construyera sobre otra tumba más antigua en un momento de apogeo histórico mayor. Pues podría ser. Los espacios ceremoniales y los cementerios, si lo que quieres es vincularte al pasado, se reutilizan con mucha frecuencia. Un ejemplo es todos esos túmulos que hemos encontrado en los que se excavaron posteriormente galerías secundarias para enterrar allí a personas particularmente importantes. ¿Qué hay en Listohil? En Listohil hay una cámara de piedras de buen tamaño, no espectacularmente grandes, y un gran túmulo de piedra también, lo que se conoce como cairn. Pero vamos a comentar alguna cosa curiosa de lo que ha ocurrido en Listohil y en alguno de los grandes cementerios donde hemos encontrado inhumaciones. Al extraer huesos humanos y analizar el ADN, se ha detectado que todas esas personas estaban emparentadas. O sea, no sabemos exactamente qué quiere decir porque es muy controvertido, pero es posible que aquellas inhumaciones que se habían producido en tumbas, en cementerios de gran tamaño, correspondieran a una aristocracia de sangre, gente que estaba emparentada.
Además, se han hecho análisis de isótopos estables y se ha visto que comían mejor que los demás, que lo que se ha encontrado por ahí. También se han encontrado, las cenizas no, pero otros huesos, otros posibles enterramientos fortuitos o gente que se ha encontrado huesos sin contexto. Bueno, pues se ha visto, no conozco exactamente el detalle, lo que sí conozco es que se ha detectado, comparando con otros huesos que se han encontrado, no se han encontrado en esos grandes cementerios, se ha detectado que la alimentación de estas personas era mejor. Estaban emparentados y tenían un acceso preferente a los recursos, hace pensar en que puede haber una aristocracia de sangre, cosa que otros niegan, pero puede ser. Y aquí tenemos una cosa muy importante. ¿Se acuerdan del recinto de fosos que habíamos visto en Polonia? Bueno, pues también en Inglaterra hay. Son espacios rodeados por 1, 2, 3 anillos de fosos, a veces pueden tener otros anillos con empalizadas o elementos vegetales, también pueden tener túmulos de tierra terraplenes rodeando los fosos para de alguna manera definir cuáles sean las entradas a esos recintos. Son recintos ovales muy próximos a la forma circular. Y lo importante es que sí que había en su interior pues algunas estructuras circulares en general, también cuadradas aquí en Irlanda, que podrían ser o no elementos de habitación. O sea, es posible, en todo caso, cabañas simples hechas con estructura vegetal, a veces recubiertas, enfoscadas de tierra o de barro, de algún tipo de mortero, y con una cubierta de techo vegetal también. O sea, no costaba mucho hacerlas y volverlas a hacer varias veces, pero bueno, hay impresiones circulares en el suelo que son lo que nos ha dado la idea de cómo se construían, por lo tanto, había una cierta tarea un poco más dura de preparación del suelo. Pero nada que no permita a un pueblo pues, volverlas a construir cerca y volverlas a abandonar varias veces. Pero el Causeway de Enclosure permanecía allí. Entonces, ¿cuál era la función real de estos Causeway de Enclosure o estos recintos de fosos? Pues no está claro. No está claro. Bueno, Newgrange, como ya he comentado, es la tumba más impresionante de toda Irlanda. Está ubicada en una colina en una curva del río Boyne. Su longitud de corredor es de unos 24 metros, o sea, corredor más cámara. El túmulo tiene un diámetro de 85 metros, es muy grande, y una altura de 11. Y ya veremos por qué tiene esa altura. Está rodeado por una serie de piedras llamadas curbstones, que son las que de alguna manera mantienen el túmulo en su sitio. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una civilización capaz de mover unas 200.000 toneladas entre piedras y tierra. Eso es mucho, 200.000 toneladas, para moverlas sin ninguna ayuda de tracción mecánica ni demás. Y luego en los alrededores se encontró una gran cantidad de piedras de cuarzo blanco, que algunos interpretaron como parte del muro perimetral. Sin embargo, al ser unas bolas esféricas de cuarzo, he visto en algún programa de arquitectura experimental donde se planteaba una alternativa a esta configuración que vemos aquí, que era realmente los constructores de Newgrange utilizaron una preparación del terreno para arrastrar las piedras y que fuera menos costoso llevarlas hasta allí, porque como ya veremos, incluso en el interior son piedras de gran tamaño. En este programa que les he comentado, no lo recuerdo, no lo he podido incluir en la presentación, había una preparación del terreno elaborando una especie de vías de madera de roble. En el interior de estas vías colocaban las rocas estas esféricas de cuarzo a modo de rodamientos y así podían deslizar mucho mejor las grandes piedras desde el lugar donde las querían transportar hasta llegar al monumento. Bueno, no sé en qué medida esto se ha aceptado, ni se sigue mirando en esa línea, ni qué opinan, cuál es el estado del arte, qué opinan los profesionales sobre ello.
No lo sé. Yo le veo una ventaja y es que si intentas hacer sin conocer la rueda, ni el torno, ni nada similar, intentas hacer unos troncos de forma perfectamente cilíndrica sobre los que apoyar rocas de este enorme tamaño y los vas quitando y poniendo delante, me aparece como complicado. Lo primero porque habría que conseguir troncos de un tamaño muy parecido. Lo segundo porque tendrían que ser círculos bastante bien realizados. En el momento en que un tronco estuviera ligeramente torcido, tuviera nudos y demás, trasladar una piedra de este tamaño sería complicadísimo. Se bloquearía, no giraría sobre ellos, sino patinaría en realidad. O sea, me parece más racional pensar que lo transportaran pues, sobre algún tipo de una especie de trineo fabricado de madera o algo así. Y esta alternativa de las vías parece muy razonable, puesto que van a traerse piedras a este mismo sitio desde muchos lugares por un camino repetitivo, por un camino siempre el mismo. Tampoco me consta que fuera así, sencillamente dejo ahí esto en orden a poner en su conocimiento todo lo que me he ido encontrando sobre este asunto. Aquí tenemos un corte de lo que es el monumento megalítico de Newgrange. Aquí está esa ventanita que les he comentado por la cual entra la luz en el solsticio, está hecha de tal manera que tiene el ángulo perfecto para que entre la luz en el solsticio, vaya recorriendo todo el corredor y llegue hasta el fondo de la cámara. Bien, esto debió de ser así en su momento. Tengo mis dudas de que sea así, porque otra cosa que voy a aprovechar para contarles es que hay un movimiento del eje de la Tierra que se llama prelación de los equinoccios, que varía cada 40.000 años, pero claro, desde hace 6.000 años, o bueno, sí, 6.000 años hasta nuestros días, esa prelación de los equinoccios ha variado un 10% de ese recorrido que suele hacer completo. Luego, lógicamente, la inclinación de la Tierra ahora no es el eje de la Tierra, la posición del eje de la Tierra no es exactamente el mismo que hace 4.000 años. Hay pequeñas variaciones, con lo cual lo que estamos observando hoy no es exactamente lo que observaban los primitivos habitantes que construyeron Newgrange. Pero bueno, dejando esto de lado, vemos el corredor, vemos una cámara al final y otras dos cámaras laterales que aparecen aquí. Lo más interesante es cómo han ido construyendo esta cúpula o esta falsa cúpula que está sobre las tres cámaras y parte del corredor de Newgrange. Y vemos que han ido colocando piedras, pero esta vez de gran tamaño, aproximándolas en cada hilada. Esto se parece mucho a lo que hemos encontrado en los toloi, pero no se considera como tal. Sin embargo, la tecnología es muy parecida. Realmente lo que cambia es el tamaño del material utilizado para irlo aproximando poco a poco hasta construir finalmente esta falsa cúpula que también se remata con una piedra de gran tamaño para darle compacidad. Bien, vamos a ver un poco cómo vivían los habitantes de Irlanda en este periodo del megalitismo. Vemos que la mayoría de las cabañas eran de planta rectangular, antes he dicho cuadrada, debería haber dicho rectangular. Como he comentado, la estructura era de madera, utilizando troncos, y las paredes se compactaban primero con una cobertura vegetal y a veces con barro, y las techumbres de la misma manera se fabricaban también con cobertura vegetal. También aparecen algunas cabañas de planta circular. Vemos que aquí coincide con desde el principio del periodo megalítico pues hasta muy cerca de su momento de esplendor, a lo que nos estamos refiriendo. Las cabañas rectangulares eran de entre 35 y 40 metros cuadrados, hay pisos más pequeños hoy en día, llegando en un caso excepcional hasta los 80. Y las circulares pues tenían unos 6 metros de diámetro.
y a veces los muros se rodeaban de un cerramiento exterior que estaba más relacionado pues, con corrales de ganado que con la defensa. La cerámica irlandesa se realizaba a mano. Todas las cerámicas de este periodo se realizaban a mano hasta el hierro I prácticamente. Iban desde diversos colores, desde tonos marrón a un pardo muy oscuro, casi negro. Aquí son las formas que más a menudo aparecen, son cuencos y ollas sin decoración, con una carena. Esto es lo que se llama una carena, esto es un borde exvasado porque se sale del borde hacia afuera. Esto es lo que se llama una carena, una arista que divide en dos partes el elemento cerámico, y normalmente está asociado a que se ha construido en dos fases. Primero se ha hecho una parte, por ejemplo, aquí esta fase circular, esta parte circular, y luego el cuello. O sea, y se pegaban por presión. Luego se cocían. Entonces se formaba esta carena en la arista de contacto entre las dos fases que se habían utilizado para fabricar los recipientes cerámicos. Irlanda tiene una particularidad que es una carena doble, a veces, como aquí. Aquí tenemos una y aquí tenemos dos. Esto es casi exclusivo de este área. Como he comentado, al señalar aquí, casi todos los tipos tienen bordes engrosados, este precisamente no y este tampoco, pero estos, por ejemplo, tienen claramente el borde engrosado, o sea, se salía del borde del recipiente hacia afuera. Y sí que se han encontrado algunos con una decoración que no es demasiado abundante, o sea, y además una decoración de incisiones formadas por líneas paralelas, de puntos y rayas, muchas veces de puntillado y de bandas, o también con impresiones de cuerdas. En algunos casos incluso se ha llegado a ver que cubrían por completo el recipiente, pero la decoración no es lo más típico, lo más corriente en las cerámicas de Irlanda. Aquí tenemos algo que ya les he comentado, que es que si es cierto que aparecieron numerosas herramientas de piedra pulimentada, en este caso entre 8 y 16 centímetros de largo, asociadas casi siempre a las labores agrícolas, al desbroce, etcétera, etcétera, azadas y demás. También es verdad que siguieron existiendo, como he dicho en el caso de Escandinavia, las herramientas realizadas en sílex, por la misma razón que he comentado. O sea, el sílex al quebrarse, al romper, crea filos muy agudos. Y esos filos muy agudos son muy buenos para herramientas de corte, pues de cortar la carne. Hay cuchillos y hachas de sílex para corte y también para elaborar, como aquí, jabalinas o flechas. Bueno, este es otro de los grandes elementos de los cementerios del río Boyne, el complejo de Knowth, que consta de varios monumentos megalíticos, uno de ellos de gran tamaño, menor que el de Newgrange, pero también de un tamaño considerable, y otros más pequeños alrededor. Aprovecho para comentar cuál puede ser el origen de los distintos estilos de construcción de monumentos megalíticos en Irlanda. Y la verdad es que, bueno, no está muy claro. En concreto, siguiendo John Waddell, habla pues de Bretaña o la península ibérica para las grandes tumbas de galerías cubiertas, para las passage tombs, de Escocia para las court tombs, que también ayuda un poco el hecho de que fuera la zona más próxima, donde eran más abundantes. E incluso también habla de una evolución local para muchos de los tipos que aparecen. Las manifestaciones con dataciones más antiguas, como ya he comentado, como es la del cementerio antiguo de Carrowmore, de la segunda mitad del quinto milenio, están siendo cuestionadas. Si de alguna manera se llegan a corroborar por medio de la aparición de otros monumentos megalíticos que aportan dataciones similares, tendríamos que en la isla, como comenté en su momento, habría monumentos megalíticos desde el epipaleolítico. Bueno, hacia el 3300, 3000 a.C., los monumentos en el foco irlandés adquieren tamaños
espectaculares. Son las grandes galerías cubiertas que ya hemos comentado. En el primer cuarto del tercer milenio, o sea, para hacernos una idea, el tercer milenio va del 3000 al 2001 a.C., pues a principios del tercer milenio, en el primer cuarto, la producción de monumentos megalíticos se detiene prácticamente, queda reducida a las wedge tombs que hemos comentado ya. No ocurre lo mismo con la utilización, porque se siguen aprovechando e integrando en los mismos monumentos megalíticos. De alguna manera, eso nos da una idea de la vinculación existente entre estos monumentos y una especie de derecho hereditario o derecho de clan. Esto me parece especialmente interesante. Una de las cosas que he hecho en este trabajo, que hemos realizado mi hermano y yo, es tratar de identificar aspectos que se dan en común en varias zonas del mundo megalítico. Ya vimos lo de los vasos tipo Bunso con este mismo, con el vaso tipo Los Millares, y que también lo tendrían con esta misma placa de Valencina, que tiene también los mismos ojos, las cejas, la nariz. Y aquí en el mundo irlandés hemos encontrado también algunos paralelos. Uno de ellos fue una de las curbstones, o sea, las piedras que rodeaban el túmulo funerario de Newgrange. No era fácil de ver, de hecho sacamos la fotografía porque nos sorprendió y era difícil de apreciar en la fotografía las impresiones que había en la piedra. Nos hemos encontrado los mismos círculos, parecidos, no exactamente iguales, pero similares, una raya central y dos líneas encima de los ojos. Y también al lado una construcción, unos grabados parecidos a estos mismos que constan de los mismos tipos de triángulos. Este tipo de símbolos también los encontramos en Tara Hill, donde por un lado el dolmen que hay allí, junto con un pequeño causeway de enclosure, formaban exactamente esta misma figura de los dos círculos, o esta figura semejante a la que encontramos aquí. Y también hemos detectado semejanzas en los folk drums encontrados en un túmulo en Inglaterra, que está en el British Museum, y que también parece que están representando este mismo símbolo de las cejas, la línea vertical y los dos ojos. ¿Cómo lo interpretamos nosotros? Pues obviamente podemos hablar de una cierta iconografía compartida y no se puede ir más allá. No se puede estar seguro de que estos iconos que compartían o estas representaciones que compartían las culturas megalíticas estuvieran siendo exactamente lo mismo en cada lugar y en cada época. Es posible que no, pero también es posible que nos indique una cierta relación entre todos estos lugares, porque la copia de este tipo de iconografía nos lleva a que las conocían y las compartían, aunque no sabemos si significaban exactamente lo mismo en todas las culturas. Aunque es posible que tuvieran reinterpretaciones locales basadas en símbolos compartidos. Muchas gracias por su atención hasta este momento. Dada la gran duración que está teniendo esta exposición, bastante superior a la prevista, he decidido dividirla en dos partes. La parte 1, que coincide con la finalización de la exposición del megalitismo en Irlanda, y inmediatamente o próximamente tendremos una parte 2 en la cual incluiremos toda la exposición sobre el megalitismo en la península ibérica, especialmente en lo que hace Andalucía Oriental y Occidental, que es donde me voy a centrar, es la parte que mejor conocemos, y algunas conclusiones que pueden resultar de su interés. Nada más y quedo a su disposición para las preguntas que tengan a bien realizar y, por supuesto, espero volver a verles cuando realice la exposición de la parte 2. Muchas gracias.